Hola a todos amigos, bienvenidos a las noticias de la semana. Esta semana en particular realmente fue muy aburrida debido a las medidas de aislamiento y toque de queda que se implementaron en muchos países como el mío. Obviamente son necesarias, pero solo he podido dedicar tiempo hasta el día de ayer para hacer el noticiero. Pero en fin, en la semana pasada tuvimos algunas filtraciones y noticias bastante relevantes en el mundo de la tecnología y el gaming. Como que Sony y Microsoft comparan sus consolas de nueva generación respecto a las componentes de la PC Master Race. También vimos rendimiento y comparaciones entre los procesadores de Intel y AMD que dejan en problema a los nuevos procesadores de Intel, que tienen poco que hacer contra los procesadores Ryzen 2 de AMD y su bajón de precios. Además, TSMC, la empresa más grande del mundo en la fabricación de procesadores, tiene buenas noticias con lo esperado de la fabricación de 5 nanómetros y su alto rendimiento en las gráficas AMD. Y finalmente tenemos que los crackers de videojuegos trabajan duro tras la pandemia que ha afectado la vida laboral y el entretenimiento. Dicho esto, comenzamos. La semana pasada tuvimos algunas noticias bastante interesantes, y es que las consolas de nueva generación se han dado a conocer por las páginas oficiales de estas compañías, y esto se debe a que la CEO de AMD, Lisa Su, publicó que las consolas de nueva generación tendrían un breve retraso debido a problemas de producción por culpa del coronavirus, pero que además estarían a la venta dichas consolas a más tardar el segundo trimestre del 2021. Luego de esta noticia, Microsoft y Sony realizaron una publicación de sus fichas técnicas y de imágenes de las consolas que, según comparadas a componentes de PC, tendrían una bestialidad de rendimiento. Pero como todo en el mundo de la tecnología, debemos de tomar nuestras noticias con cuidado, ya que aunque sí existe un rendimiento teórico considerable, existen factores como la arquitectura e instrucciones por ciclo que deben ser tenidas en cuenta. Para los que no son muy conocedores del tema, estas consolas tienen una APU de AMD, lo que es lo mismo un procesador y una gráfica unida, la cual, según datos, cuenta con un procesador Ryzen 2 de 8 núcleos y 16 hilos custom con velocidad variable. Es decir, no todos los núcleos funcionan a la misma velocidad, ya que son procesadores personalizados por cada compañía. Un ejemplo sería que dos de sus núcleos funcionaran a 3.8 GHz, que podrían ser para el sistema, y el resto de núcleos a valores inferiores como a 3.5 GHz o similar. En general, el procesador es muy parecido al Ryzen 7 3700X, de resto la arquitectura es la misma Ryzen 2 y el proceso de fabricación a 7 nanómetros. Igualmente se cuenta con una gráfica de la arquitectura RDNA2 de AMD Custom, que comparando para la PlayStation 5 sería muy similar a las gráficas de escritorio de AMD, las RX 5700 XT, las cuales cuentan con la misma arquitectura de litografía. Y para la Xbox Series X es la misma gráfica, pero su rendimiento se posicionaría entre una RTX 2080 y una 2080 Ti. Para lo que sí cambia bastante en esta gráfica son la cantidad de núcleos, velocidad del procesador de la gráfica y unidades de cómputo con las que cuentan cada una de las consolas, ya que según filtraciones e imágenes publicadas cuentan con Ray Tracing por hardware dedicado. El Ray Tracing consiste en el cálculo de trazado de rayos en un plano vectorial, lo que prácticamente son rectas en un plano. Entonces lo que hace esta tecnología es calcular la ruta de cada rayo de iluminación en una imagen de un medio de luz, para lograr que se visualice de manera súper realista. Y según declaraciones realizadas de ambas compañías, serían capaces de mover juegos a 60 FPS con Ray Tracing a 1080p, lo que sería un rendimiento brutal, comparando con gráficas de escritorio de gama alta y ultra. Una muestra de eso es la demo de Star Wars que se lanzó ya hace algún tiempo, que si se observa pareciera que fuera hecha con actores reales, lo que logra un efecto de uso del Ray Tracing súper bueno, ya que este hardware dedicado hace que el rendimiento suba hasta valores exponenciales. Al realizar la comparativa de los componentes de ambas consolas, observamos que tenemos el mismo procesador Ryzen 2 de 8 núcleos, custom de 7 nanómetros con frecuencias diferentes. Como decía anteriormente, ciertos núcleos trabajan para el sistema y los demás para el procesamiento del juego. En donde sí vemos una diferencia significativa es con sus gráficas, ya que si mientras la PlayStation 5 cuenta con 10.28 teraflops, la Xbox Series X solo tiene 12 teraflops, es decir, tiene un rendimiento superior a la PlayStation 5. Explicando por encima, estos teraflops son medidas de cálculo de punto flotante, es decir, es una medida matemática para demostrar un valor demasiado grande de cálculos científicos, el cual define el rendimiento de un procesador o en este caso una gráfica. Para hacernos una idea, la PlayStation 4 en su momento tenía 1.83 teraflops, la misma potencia gráfica que una Nvidia GTX 1050, la cual yo tengo, la cual rinde excelente, que si comparamos a simple vista, sería como decir que la Xbox Series X sería 10 veces más potente que una PlayStation 4 de pasada generación. Pero ¿cómo se calculan estos teraflops en las gráficas? Realmente es muy sencillo, consiste en multiplicar la cantidad de núcleos de la gráfica por la velocidad y todo eso por 2, ya que trabajan en paralelo.
Entonces en la práctica, para calcular, por ejemplo, la potencia gráfica de la PlayStation 5, multiplicamos la cantidad de núcleos que serían 2304 por la frecuencia que sería 2.3 GHz y todo eso por 2. Así tenemos como valor 10.275.8 gigaflops. Entonces tenemos que hacer la conversión a teraflops y haciendo esto tendríamos aproximadamente 10.28 teraflops. Igualmente para la Xbox, que si multiplicáramos 3352 por 1825 MHz de la frecuencia por 2, tendremos 12.234.8 gigaflops y como resultado tenemos 12 teraflops aproximadamente. Seguramente diríamos que por mero cálculo la Xbox sería más potente y tendría más rendimiento por tener más núcleos, que significan más teraflops, pero debemos observar que tiene menos velocidad del reloj, que cambian un poco las cosas. Si comparamos sus memorias, por ejemplo, tenemos que ambas tienen 16 GB DDR6, la PlayStation 5 con un bus de 256 bits y la Xbox Series X de 320 bits, un punto a favor de la Xbox Series X. Pero en esta consola 10 de sus 16 GB de memoria funcionan a 560 gigabits por segundo y sus otras 6 funcionan a 530 gigabits por segundo, mientras la PlayStation 5 tiene una memoria sincronial, es decir, tiene un ancho de banda igual para toda la memoria de 448 gigabits por segundo, lo que significa que es muy bueno para la PlayStation. En el almacenamiento sí falla un poco la PlayStation 5 con solo 825 GB de almacenamiento en memoria SSD NVMe Custom y la Xbox igualmente 1 TB en su memoria SSD NVMe Custom igualmente. Pero en este caso ambas memorias tienen diferencias en sus métodos de compresión y lectura, lo que las hace mucho más rápidos en la cuestión de que pueden leer y escribir mucho más rápido. En esta parte la explicaré en unos momentos con profundidad. Esto significa que podría cambiar un poco la manera en cómo se ve las consolas, ya que finalmente en expansión o slots donde pueden colocar expansiones, si no tenemos mucha diferencia, excepto que la PlayStation 5 admite conectar directamente un SSD NVMe en un slot y la compatibilidad con un disco externo, mientras la Xbox admite storage card o lo que es lo mismo, cartuchos de almacenamiento con compatibilidad a disco externo USB tipo C 3.2 y ambos tienen un lector de Blu-ray a 4K Ultra HD. Por el momento solo se conocen las dimensiones de la Xbox Series X, pero de la PlayStation 5 todavía no se tiene dimensiones. Finalmente, explicando más claramente, estas consolas de nueva generación realmente tienen que dar mucho en el mundo del gaming, ya que tienen nuevas tecnologías que pueden emplear los desarrolladores para lograr mayores cosas, y el rendimiento secuencial parece que es realmente impresionante. Pero como dije anteriormente, debemos de tener en cuenta ciertos factores, y es que comparar las arquitecturas de gráficas diferentes y de generaciones anteriores es inútil, ya que por ejemplo, aunque la Xbox Series X tenga más teraflops que una 2080 y una 2080 Ti, duraría mucho que llegue a ese rendimiento. Esto lo vimos con las gráficas Navi Vega de AMD, que según antes de su salida se calculaba que tendrían un rendimiento superior a una GTX 1080 y una 1080 Ti. Pero luego de su salida solo fueron una decepción, ya que en ese momento estas gráficas contaban con más teraflops, no estaban bien optimizadas para el mundo del gaming, pero sorpresivamente para el campo profesional y de la minería de criptomonedas eran realmente buenas. Lo que sostiene mi punto, que ya todo depende de qué tan pulida y optimizada sea la arquitectura y qué tan buenas sean sus líneas de código para ser ejecutadas. Aunque en este caso sí podríamos realizar una pequeña comparativa entre estas consolas, ya que son la misma arquitectura, son la misma litografía y las mismas instrucciones. Y es que según el cálculo, la Xbox Series X tiene más rendimiento teórico, pero como explicaba anteriormente, estas tecnologías varían bastante, ya que por ejemplo en PC no se ven mucho algunas arquitecturas que vemos aquí en el mundo de las consolas, y es que en sus memorias, por ejemplo, el sistema complejo que estas compañías han diseñado en su almacenamiento SSD NVMe interno, y es que esto hace que se pueda duplicar el ancho de banda. Me explico, el factor de lectura y escritura se duplica en el ancho de banda. Entonces, esto consiste que cuando se quieran guardar 4 GB de datos en la memoria, esta se comprime y solo se guardan 2, pero cuando nuevamente esta información es requerida se leen 2 GB, pero se descomprimen 4. Este proceso, en general, si lo hiciera el procesador, duraría demasiado en ejecutarse, y además tendrían que ser utilizados muchos los núcleos del procesador para realizarse. En esta comparación vimos que la PlayStation 5 tiene un poder de compresión de hasta 9 GB por segundo, lo que hace que sea una cantidad aplastante contra los 4.5 GB por segundo de la Xbox Series X. Bueno, finalmente tendremos que esperar qué más filtraciones tenemos igualmente por parte de estas compañías. Actualmente está peleando es por el marketing, de decir, tengo más teraflops, tengo ray tracing con más unidades de cómputo y eso. Otro tema interesante es que la semana pasada AMD dio a conocer sus procesadores para
serie de portátiles Ryzen 4000, unos procesadores para portátil con un rendimiento realmente impresionante, que comparando con procesadores de tope de gama de Intel tiene un rendimiento superior hasta en un 50%. Esto lo vimos cuando salieron las siguientes pruebas de rendimiento y comparativas realizadas por la misma AMD, y es que la joya, la corona, el Ryzen 7 4800H le dio una paliza al Intel Core i7 9750H, uno de los procesadores tope de gama de Intel, el cual no solo ganó en gaming, también en procesamiento mononúcleo y multinúcleo. Y es que la tecnología Ryzen 2 en PC nos da una pequeña vista de qué tan optimizada es la tecnología respecto a la arquitectura y el proceso de fabricación de Intel. Por ejemplo, en el benchmark sintético Cinebench R15 no solo le ganó por mucho al procesador i7 9700H, también superó por más de 4000 puntos al procesador de escritorio el i7 9700K, un procesador de escritorio realmente bueno. Y es que este procesador Ryzen cuenta con 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia base de 2.9 GHz y con boost de 4.2 GHz a frecuencia tope, y solo con un TDP de 45 watts. Pero es que no solo le ganó en esos procesadores en esta categoría. Por ejemplo, el Ryzen 7 4800U, la cual es una gama de bajo consumo, tuvo su comparativa contra el Intel Core i7 10065G7, el cual tiene como consumo 45 watts. Y es que este Ryzen de monohilo tiene un 4% de rendimiento superior y, quiero decirlo, un 90% aplastante de rendimiento superior en el multihilo. El multihilo superiormente es... wow, es brutal el rendimiento, cosa que deja muy claro que lo importante es que tan eficiente y optimizada la arquitectura de sus procesadores, ya que también debemos de tener en cuenta que esta generación de Ryzen tiene un consumo energético inferior respecto a generaciones anteriores, lo que permite que esta frecuencia lleguen a valores más altos, como por ejemplo 3.8, 4.1, y de esta manera mantenerlas constantemente. Tal vez sea por esta razón que el multihilo tuvo este rendimiento tan aplastante. Y es que no solo en el rendimiento AMD tiene ventaja, sino que tanto la serie Ryzen como EPROM, que son para servidores, han tomado una gran cuota al mercado debido a su calidad-precio. Esto, junto a una baja de sus precios, dejan aún peor a Intel tanto por la competencia de rendimiento como el presupuesto para sus procesadores. Un caso muy claro de esto se da que en el mundo de los servidores, por ejemplo, un solo procesador AMD Ryzen en general, vamos a hacer la comparativa directamente, un AMD EPROM bajo la arquitectura Zen 2 con 64 núcleos y 128 hilos tiene un 30% más de potencia bruta que una configuración de nada menos que dos procesadores tope de gama ultra para servidores de Intel, es decir, el Intel Xeon Platinum 8180M. La cuestión aquí es que sumados estos dos procesadores, Intel tiene 56 núcleos contra 128 hilos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la comparativa. El Intel Xeon tiene 56 núcleos, 112 hilos, contra 64 núcleos y 128 hilos bien optimizados de EPROM. No solo la destroza en rendimiento, sino en TDP, ya que sumados duplican esta cantidad, que es consumo energético y a la vez energía necesaria a disipar, que serían más o menos 390 watts. Y todo lo anterior teniendo en cuenta que el EPROM 7742 tiene solo un precio de $7000 y los Intel Xeon Platinum 8180M tiene un precio de $10.000 cada procesador, que sumados obviamente serían $20.000, sin tener en cuenta las licencias para uso de procesadores y núcleos, etc. En resumen, Intel tiene literalmente jodida la cosa contra la arquitectura de AMD. Por el momento ya tendríamos que esperar a la 10ª generación de Intel Comet Lake, ya que al igual que hizo AMD con sus procesadores Ryzen, Intel decidió reducir sus precios hasta en un 50% para hacerlos más atractivos para el público. Pasando a otras noticias, TSMC o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa más grande de producción de semiconductores, dice ya tener en estudio y en producción su fabricación a litografía de 5 nanómetros, lo que según ellos aumentará hasta un 80% el rendimiento por vatio, lo que significa literalmente mejor uso y rendimiento para los procesadores hechos bajo este proceso de fabricación. Por su parte, Lisa Su, la CEO de AMD, aseguró que la siguiente generación de Ryzen, como sus procesadores para gráficas Navi, bajo la arquitectura RDNA2, tendría un aumento de rendimiento para sobrellevar y crear la RTX Killer, que según ellos tendría un rendimiento superior a una 2080 Ti. Esto ya se había hablado antes porque en semanas anteriores se había filtrado un chip Navi el doble de grande, que significaría que tendría el doble de potencia, al igual que al mismo tiempo salió un chip de RTX 2080 Ti pero el doble de grande, tan grande como la RTX Titan X, la cual es la gráfica más brutal que podemos encontrar al día de hoy. Otro dato interesante es que este 20 de marzo salió a la venta el juego Doom Eternal para consolas y PC, el cual es un juego realizado por Bethesda bajo la API de Vulkan de AMD, que da un poco de rendimiento extra a gráficas de AMD, pero que no afecta mucho a las gráficas Nvidia. Igualmente se puede decir que está bien optimizado el juego, que hasta una gráfica de gama de entrada como la GTX 1050 de 2 GB puede correrlo a 1080p con resolución baja alta y a más de 45 fps. De hecho, incluso una Nvidia GeForce 920 MX puede correrlo a una resolución de
HD más a 30 FPS, obviamente todo en bajo. Bueno, entrando en el tema, este juego salió tanto en Steam como en su plataforma original Bethesda. Lo interesante aquí es que en Steam salió con su versión de Denuvo, el cual es un software de antipiratería de videojuegos que casi todos los juegos lo tienen actualmente, en especial los AAA, ya que en general la función de Denuvo no es evitar que algún cracker logre parchear el juego, sino que retardar el tiempo en que puede lograrse, ya que la mayoría de ventas se logra los primeros meses y esto significa la mayoría de los ingresos. Bueno, aquí todo normal, todo correcto, pero en Bethesda, su página principal, salió sin la versión de Denuvo y para los crackers fue demasiado fácil parchear el juego, por lo que el mismo día que salió el juego fue hackeado y subido en el Steam verde o torrent para que cualquiera pudiera subirlo. Y estoy más que seguro que habrá alguno que otro despido por parte de esto. Pero no todos son malas noticias para esta desarrolladora, ya que según la plataforma de juegos Steam, Doom Eternal ha rompido el pico de 100.000 jugadores simultáneos sin tener en cuenta que está en la posición número 2 de lo más visto en streamings a nivel mundial por Twitch, y por encima de Apex Legends y Fortnite al día de hoy. Y para culminar este noticiero, como habíamos dicho anteriormente, por culpa de la problemática actual que ha estado ocurriendo en el mundo, tenemos cuarentena general. Debido a esto, el consumo de la red ha generado colapsos en varios países debido al uso desmesurado del internet por parte de los usuarios. Tanto es así que plataformas como Netflix, YouTube, algunas páginas para adultos y plataformas de visualización redujeron la calidad con la que se puede visualizar en sus plataformas para reducir la saturación en la red. En general la problemática es muy seria, ya que podría ocurrir un colapso general de la red, ya que el uso de esta aumentó en un 80% debido al problema del coronavirus. Entonces el llamado es a realizar un uso no desmesurado de los sistemas en horas laborales y solo en horas donde el consumo de picos de datos sea menor. Bueno, eso fue todo por esta semana, espero les haya gustado y se entretuvieron un rato. Por el momento tratarás de poner más calidad en la información para hacer más interesantes las cosas, entonces espero se suscriban y obtengan más novedades. Hasta luego.